Gracias, Fanny. Gracias por compartir con nosotros esta tremenda enseñanza. Gracias por elevar nuestro nivel de adoradoras. Creo que es importante la adoración. Creo que eso es precisamente lo que el Señor anda buscando y que Él quiere ver en nosotras las mujeres de propósito, mujeres que le adoren en todo momento, que le adoren con su forma de vivir, que le adoren con su forma de hablar, que le adoremos y le glorifiquemos. Él es merecedor de toda adoración. Muchas gracias, Fanny, por esa tremenda enseñanza. Gracias a cada una de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida por acompañarnos en esta transmisión de Mujeres de Propósito. Quiero saludar a Carla Barrios. Gracias por conectarse, licenciada Carla, a la pastora Gloria, a Lupita Ramos, a Milena. Gracias por siempre estar ahí al 100 y siempre estar pendiente de cada transmisión. Angélica Dolores, a Yolanda, también muchas bendiciones para usted, a Anabela, gracias por conectarse, a Academia de Reyes, a doña Lucrecia, a Minta, a Marcia también, a Maybel y a Ani Varías. Gracias, Ani, por conectarse también a este programa de Mujeres de Propósito. Hoy vamos a estar compartiendo y dándole seguimiento a lo que veníamos hablando acerca de Jesús en los profetas. Estamos conociendo este año, este periodo en la palabra de Dios, ver a Jesús ya no solamente en los evangelios, sino ver cómo toda la palabra contiene una línea conductual, contiene a Jesús en cada pasaje. Él siempre aparece como parte del plan plasmado en la palabra de Dios. Y esto no, es importante para nosotros, lo vimos en el Antiguo Testamento con las cristofanías, lo vemos ahora en los profetas, ya abordamos lo que es el profeta Isaías, uno de los profetas más grandes que escribe más, y también ya vimos el profeta Jeremías, y hoy vamos a ver al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel también nos presenta, es el tercer profeta en el orden en el que está la Biblia, que nos presenta también una mirada de Jesús y del plan de Dios para su pueblo, del plan de Dios a las naciones, del plan de Dios para toda la humanidad. Vamos a dividir el libro del profeta Ezequiel en 3 segmentos. El primer segmento es el llamado, en donde conocemos quién es Ezequiel, conocemos cómo fue el llamado para que profetice. Un segundo momento en el que Dios manda al profeta a llevar su mensaje, un mensaje en el que pueda llegar a los oídos de su pueblo, que pueda volverlos a su presencia. Un tercer momento a la vez, que es ese momento en el que el Señor manda un mensaje ahora de esperanza, un mensaje de volver a iniciar, y aquí viene en ese mensaje de esperanza el mensaje del Mesías, el mensaje profético, mesiánico, en el que muestra a Jesús. Vamos a empezar entonces con Ezequiel. Ezequiel es un sacerdote que vivió en el tiempo del exilio, el tiempo en el que Babilonia toma cautivo a parte del pueblo, y él está en Babilonia, no está en Jerusalén, no está en Israel, no está en territorio de su pueblo, sino que fue exiliado a Babilonia y está allí con su pueblo triste a la par de un arroyo, precisamente el día de su cumpleaños, cuando cumple 30 años de edad. 30 años es importante porque es la edad en que los varones, por ejemplo, en el caso de él, que era del linaje del sacerdocio, le tocaba que empezar su ministerio sacerdotal, su ejercicio sacerdotal. Y este día es importante para él, pero él está triste a la par de un arroyo, y él expresa que él está triste porque están en el exilio, porque no están en su tierra, porque no están en Jerusalén. Y es allí donde Dios lo visita, en ese día tan especial, con una visión. Empieza Ezequiel con una visión bastante rara, porque empieza a hablar acerca de cosas que se presentan, imágenes, personajes muy particulares, que quiero que me acompañes. En el capítulo 1 de Ezequiel vamos a poder ver cómo el Señor empieza a mostrarle a Ezequiel su presencia, cómo empieza a mostrarle su gloria, cómo empieza a mostrarle
ese mover espiritual y de su gloria, de la gloria de Dios. Y dice la palabra que él ve, tiene una visión y miró y he aquí en el verso 4 que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Aquí vemos tres elementos que definitivamente con los que se identifica el Espíritu de Dios, que es el fuego, que es el viento y que es la nube. Aquí ya nos está hablando de la presencia de Dios mismo, del mover espiritual. Y en esa visión, dice verso 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Aquí, ojo acá, porque dice que habían 4 seres vivientes, uno con cara de hombre, uno con cara de león, uno con cara de buey, uno con cara de águila. Ustedes quizás han visto en alguna alegoría, alguna pintura o en una escultura este tipo de imágenes. Aquí en Antigua Guatemala está, al entrar a la Antigua Guatemala, una imagen como esta, está en escultura, los 4 seres vivientes. Y esos 4 seres vivientes con sus alas que se unen, las alas topa, sostiene un trono. Y el que estaba en el trono era semejante, dice, con semejanza de hombre. Es decir, aquí empezamos a ver a Jesús en el trono, la presencia de Dios mismo, la presencia del Rey de Reyes. Recuérdense que en el trono dice la palabra que Él está sentado en su trono y que es conocido como el Rey de Reyes. Y Él está sentado en esa silla y abajo de cada ser viviente hay una rueda que se mueve cuando ellos se mueven. Me encanta esto y quiero leértelo porque me pegó muchísimo en mi espíritu en el verso 12. Dice la palabra, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Yo no sé qué versión tengas tú, pero esta es Reina Valera. Yo quiero leerles, por favor, esta versión que es la nueva versión, la NBI, que sería la nueva versión internacional. Y en este pasaje quiero leérselos porque me encanta cómo menciona el no volver atrás, el avanzar. El espíritu nos hace avanzar, pero ya no nos hace retroceder. Dice el verso 12. En esta versión, los 4 seres avanzaban de frente, iban a donde el espíritu los impulsaba y no se volvían a andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos. Me llama la atención cómo el Señor dice que cuando el Espíritu de Dios está moviéndose, Él siempre nos hace avanzar. El Espíritu Santo, su presencia, su mover, siempre te va a hacer avanzar, mejorar, amplificarte, fructificar. Nunca te va a permitir estar estancado, mucho menos retroceder en nuestro caminar. Siempre dice hacia adelante, una gloria postrera mejor que la primera, siempre mejorando, siempre fructificando. Así es el mover del Espíritu y nuestro crecimiento espiritual. Dice la palabra, hacia donde el Espíritu les decía que se movieran. Es decir, aquí había una guianza y eso es importante en nuestro crecimiento espiritual, sabernos, dejarnos guiar por el Espíritu, ser mujeres que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y eso es importante porque dice que Él los hacía avanzar, que Él les indicaba hacia dónde. En la vida vamos a encontrar situaciones adversas, situaciones difíciles en las que necesitamos escuchar la voz del Espíritu y saber hacia dónde me guía, hacia dónde voy. Hay cosas que parecen que nos afectan o parecen pérdida, pero en realidad dice el Señor, yo te estoy guiando, esto está dentro de mi plan. Dice, todas las cosas vienen a bien a los que aman al Señor. Esto es el plan de Dios, aunque en ese momento no lo entendamos, aunque en ese momento sea un poco confuso y el propósito real. Creo que el propósito real en el momento de la dificultad es difícil verlo. Es después que entendemos, este era el propósito de Dios para mi vida. Y entonces vemos cómo la guianza del Espíritu los inclina a moverse y los inclina a direccionar su movimiento. Y dice, y cada vez que se movían, ellos andaban y nunca volvían, nunca se regresaban, nunca volvían atrás.
no retroceder. Las mujeres a veces solemos vivir mucho en el pasado. Hay que evolucionar, hay que mejorar, hay que tratar de decirle, Señor, te entrego Ay, todo pero lo que en el pasado. Yo quiero moverme hacia adelante, como decía Pablo, dejando lo que queda atrás, puesta la mirada al frente, puesta la mirada en la meta, dejando todo lo que queda atrás. Quizás atrás hubo pérdidas, hubo dolor, robaron, injusticias. Puede haber muchas cosas difíciles atrás. De hecho, me llamaba la atención que mi mamá, Anabela, me compartía una prédica acerca de la mujer de Lot, la mujer que se convirtió en sal, la mujer que se convirtió en una estatua de sal, que Dios permitió que la familia se salvara de una destrucción de Sodoma y Gomorra, y ellos dice que fueron salvados, y le dice Dios, salgan, yo los voy a salvar. Y sale Lot, su esposa y sus hijas, y salen de Sodoma y Gomorra a tiempo, porque Dios quería salvar a su familia, pero había una sola instrucción: no volteen a ver hacia atrás, no volteen la mirada, porque de lo contrario perecerán. Y ella no aguantó las ganas. Dice que ellos salieron de la ciudad a refugiarse lejos. Y ella voltea a ver. Y entonces se convierte en una estatua de sal. Hasta el día de hoy esa estatua existe. Es decir, esto nos enseña a que Dios no le gusta que estemos viendo hacia atrás. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, nos pide avanzar, nos pide mejorar, nos pide ir hacia el frente, hacia el futuro, hacia el plan que Él ya está preparando para ti, pero ya no hacia atrás. Hoy quiero hacerte esta invitación, mujer de propósito, para que nos movamos de esta manera, como en esta visión que tuvo Ezequiel, que decía los seres vivientes, y ese trono se movía hacia el frente, y cada vez se movía cuando el Espíritu lo indicaba, como el Espíritu les movía que anduviesen. Así andaban, dice, y no se volvían hacia atrás. Este es un momento importante en donde esta visión prácticamente revela el trono de Dios, el gobierno de Dios, la gloria de Dios. Esto es Jesús, el trono de Dios, el gobierno, el reino fue establecido a través de Jesús, a través de Él, sentado en su trono, a la derecha del Padre, reinando, intercediendo, teniendo todo en sus manos, dice todo dominio, todo poder, todo se le fue entregado a Jesús, las llaves de la vida y de la muerte, todo el gobierno de lo que se ve, de lo que no se ve, de lo que está arriba como lo de que está abajo, todo está dentro de su autoridad y de su gobierno. Esta visión es la gloria de Dios, conocida o traducida en el hebreo como kabot. Y el kabot es eso, se traduce como eso pesado, eso grande de Dios. Y esa manifestación de la grandeza de Dios prácticamente es lo que nos revela eh, en esa visión que tuvo Ezequiel. Pero Ezequiel ve esa gloria de Dios en Babilonia. ¿Qué hace la gloria de Dios en Babilonia? Definitivamente era un tiempo de dolor, un tiempo de tribulación, de esclavitud, de exilio para Ezequiel y todo el pueblo de Dios, pero se estaba mostrando la gloria de Dios en medio de ese dolor. Y entonces Dios deja claro que hay un plan para el pueblo, hay un plan para volverlos a su pueblo, hay un plan para rescatarlos de esa esclavitud y de esa opresión que tiene Babilonia sobre ellos. Vamos a empezar a dividir entonces el libro de Ezequiel en el capítulo 1 al capítulo 11. Lo que Ezequiel nos muestra es ese llamado profético, es ese mostrar a Israel como un pueblo rebelde. Le dice Dios a Ezequiel, yo te voy a dar una palabra profética, mis palabras van a ser puestas en ti, come este rollo, porque esto es lo que le vas a ir a decir a mi pueblo. Capítulo 3, me dijo el hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca
dulce como la miel. Este es el momento en el que en una visión Dios le entrega una palabra profética a Ezequiel para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está en rebeldía. El pueblo de Dios, a raíz de esas invasiones babilónicas, de haber sido tomado por Egipto, de haber sido tomado por Asiria, vienen a influir en el pueblo de Dios y cambia el pueblo de Dios su manera de relacionarse con Dios. Ya no hay adoradores en espíritu y en verdad, ya su adoración es hacia otros dioses. Ellos ven que los egipcios adoran a muchos dioses, que los babilonios tienen muchos dioses y empiezan a hacer culto a esos dioses. Empiezan a volverse desleales con Dios, empiezan a romper el pacto que hicieron con Dios. Y esta rebelión y esta idolatría le duele tanto a Dios que envía a Ezequiel a querer darle el mensaje de advertencia para que vuelvan a su camino. Y entonces le dice la advertencia, mira que mi espíritu va a ir contigo, pero ellos van a ser rebeldes, no te van a escuchar. Ellos le hace la advertencia al pueblo, pero le dice que también ellos no van a querer escuchar y van a seguir siendo rebeldes porque tienen un corazón duro, porque son de cabeza dura, dice la palabra. Del capítulo 4 al capítulo 5, Dios manda a través de símbolos, a través de mensajes, a través de parábolas, a través de un mensaje profético. Ezequiel plasma del 4 y al 5, su mensaje es a través de parábolas. Cuando tú leas el capítulo 4 y 5, van a ser más actos simbólicos por parte de Ezequiel para que puedan ellos entender el mensaje. Van a entender el mensaje a través de parábolas. Él usa esa metodología para poder llevar la palabra de Dios. Y entonces les lleva las malas noticias, las que nadie queremos escuchar. Malas noticias porque el pueblo está rebelde y Dios manda su juicio contra el pueblo y dice que nadie lo va a escuchar. Dios le advierte, nadie te va a escuchar. Me llama la atención cómo Dios, a pesar de que sabe del corazón duro del pueblo, siempre advierte, siempre lleva la palabra, siempre nos permite la oportunidad de recapacitar y de volver de nuestra rebeldía. Y pone a personas a que nos puedan hablar en el momento justo. Pone a Ezequiel que van a llevar el mensaje, aunque sean malas noticias para algunos, aunque no guste la palabra profética que jala orejas, pero lo va a decir, pero lo va a dar, pero lo va a mencionar, porque él fue dada esa orden. Y Dios le dice, todo te van a escuchar, ellos van a ser de duro corazón. Del capítulo 8 al capítulo 11, vemos la visión del templo de Israel. Dios le da una visión. Recordemos que Ezequiel está en Babilonia y en el exilio, pero él tiene la visión del templo de Israel. Él ve a Jerusalén, el templo de Dios, y ahí ve cómo el pueblo de Dios adora afuera a otros dioses, ve estatuas, ve imágenes en donde la adoración es a otros dioses. Y esta idolatría lo que hace es que corrompe todo el templo de Dios. Y lo que hace es que Ezequiel ve a ese mismo carro que vio en el capítulo 1, esa misma visión de la gloria de Dios, la ve saliendo del templo. Y es aquí donde prácticamente el carruaje de Dios que representa su gloria, que representa su presencia, se aleja. Dios se aleja de aquellas personas que no le están dando adoración a Él. Ese es un llamado precisamente para ser adoradores siempre de Dios, para tenerlo Él en primer lugar. La idolatría no es solo de imágenes actualmente. La idolatría es tiempo de Dios de calidad, tiempo con el Señor, poner a Dios en primer lugar en tu vida. Si estamos poniendo otras cosas en el lugar que a Dios le corresponde, si nuestra prioridad no es Dios, allí hay idolatría. Es decir, si mi tiempo yo lo malgasto en redes sociales, si mi tiempo lo malgasto en vicios, si mi tiempo lo malgasto en cuestiones que no me edifican, o puede ser una persona, o pueden ser mi profesión, o puedo ser yo misma, ese ego tan grande y eso puede ser idolatría. Lo que ocupe el primer lugar en tu vida, ese es el único lugar que tiene que ocupar, es Dios. Si algo malo está ocupando, allí hay idolatría.
Y entonces a Dios le duele eso. Y entonces Él se aleja. En esa visión, el carro se aleja del templo de Dios hacia otra dirección. Pero Dios también en ese momento, también una palabra de esperanza. Y dice, yo tengo un remanente. Yo tengo una semilla, yo tengo un remanente, un grupo de personas que me han sido fieles. Y entonces a ese remanente lo que voy a hacer es que yo le voy a cambiar los corazones. Dice la palabra y lo que menciona el profeta Ezequiel es que va a cambiar corazones de carne, perdón, los corazones de piedra por un corazón de carne. Dice, yo voy a transformar desde adentro a mi pueblo. Yo voy a edificar desde adentro a mi pueblo, desde su corazón, alinear su corazón con el mío, que ya no sea un corazón de piedra, sino ahora va a ser un corazón de carne, un nuevo espíritu, una reconstrucción del pueblo de Dios y del templo de Dios y de la adoración, una restauración en nuestra persona, para nuestra relación con Dios, tenerla nuevamente como era al principio. Del capítulo 12 al capítulo 24 vemos el juicio de Dios contra Israel. Del capítulo 25 al capítulo 32 vemos el juicio de Dios a las naciones. Y la última parte que les mencioné es el juicio de Dios y las buenas nuevas para toda la humanidad o toda la creación. Pero vamos a ver el juicio de Dios para Israel del capítulo 12 al capítulo 24. Vemos cómo también a través de parábolas y alegorías que usa mucho Ezequiel, como por ejemplo en el capítulo 5 dice que Israel es como esa vara quemada, esa vara que se secó porque se separó de su vid, se separó de su raíz, de su árbol, y está seca y la han quemado. Así se evidencia la relación que tiene el pueblo de Dios con Dios. Esa es una forma de representar la realidad espiritual. En el capítulo 16 muestra al pueblo de Dios como una esposa rebelde, una esposa insensata, una esposa adúltera. Muestra al pueblo de Dios con esa infidelidad con Dios. Y es a través de esta alegoría o de esta parábola. En el capítulo 19 vemos también cómo menciona a un león enfurecido pero capturado. Un león enfurecido y capturado porque está prisionero, porque no está libre, porque no está reinando, porque no está ejerciendo su dominio, porque está capturado. El pueblo de Dios estaba en exilio, estaba capturado. Y el capítulo 23 también habla acerca de dos hermanas promiscuas. Y dice, el pueblo de Dios es como estas hermanas promiscuas. Y entonces aquí menciona el comportamiento del pueblo de Dios ante él. Del capítulo 14, 18 y 20 habla acerca del papel de Ezequiel como abogado y habla acerca de un juicio de Dios y habla acerca de que el pueblo de Dios definitivamente es culpable. Todos vamos a entregar cuentas al Señor. Y cuentas no significa solamente cuando estemos en su presencia y hemos fallecido. No, también cuentas entregamos acá. El Señor viene a pedirnos cuentas aún en esta tierra, en estos tiempos, porque Él nos ha entregado dones, porque nos ha entregado un dominio, porque nos ha dado una posición espiritual. Y Él quiere que tú des frutos, que tú crezcas en tu liderazgo, que tú crezcas en tu fe. Y entonces este juicio nos muestra cómo Dios juzga lo que han hecho. Dios es el juez. Se recuerda que Jesucristo es ese símbolo de abogado defensor. Jesús es el abogado que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso es que Jesús tiene esa función de defendernos ante la acusación de Satanás. Está el trono de Dios, justicia de Dios, juzgándonos. Está el enemigo Satanás acusándonos y está Dios mismo, Jesús, representando la defensa. Porque Él dice, cuando el enemigo presenta el catálogo de acusación, allí viene la defensa del Señor Jesús y dice, cancelado es, tetelestai, todo ha sido pagado, mi sangre lo pagó. Y esta mujer de propósito ahora ya no tiene condena. Por eso es que Jesús también es nuestro intercesor ante el Padre, porque Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Y entonces, en este capítulo vemos esa función y esa representación también. Del capítulo 25 al capítulo 32, vemos cómo el juicio de Dios sobre las naciones, y habla acerca de varias naciones, ya no solamente de Babilonia, sino que habla ni tampoco de Israel, ahora habla acerca de las naciones que están alrededor de Israel, como Filistea, como Amón, como Moab, como Edom, pero también específicamente las dos potencias del momento, que era Egipto y que era Tiro. Esas dos naciones representan también las diferentes naciones, los gentiles, todos los demás que van a ser también juzgados. Ellos van a ser juzgados por su arrogancia, van a ser juzgados por creerse dioses, van a ser juzgados por el orgullo que hay en ellos, y todo eso lo va a usar, y a través de Babilonia los va a destruir. Y entonces esta palabra fue dada a Ezequiel para anunciar esto, y efectivamente así sucedió. El capítulo 33, que quiero que me acompañes, es un capítulo súper hermoso. Yo quisiera que lo leyeras, que pudieras leerlo como mujer de oración, como mujer intercesora, pero te lo voy a resumir aquí. Lo que presenta el capítulo 33 es acerca del deber de la atalaya, del deber del hermano que va a fungir como intercesor, como advertencia a los demás, como el instrumento que Dios usa para advertir del peligro, de llevar una palabra y de poder evitar que nuestro hermano, que nuestra hermana, que nuestro prójimo caiga en las garras del enemigo. Y es que la atalaya dice que va a tomar a un hombre de su territorio y lo va a poner por atalaya, nos va a poner a todos como atalayas, es decir, aquella persona. El atalaya es que en las ciudades fortificadas habían torres más altas que estaban puestas para poder vigilar si algún enemigo se acercaba, si algún ejército enemigo se estaba acercando, y siempre había una persona llamada atalaya, siempre había una persona puesta en esa torre que estaba vigilante, y entonces anunciaba al pueblo y decía: se acerca el enemigo, prepárense. Y entonces era el que avisaba. Y dice el Señor en el capítulo 33, yo voy a poner un atalaya. Y dice la palabra: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, y entonces su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere será librado. Dice, yo voy a poner, en pocas palabras, voy a poner palabra en ti, mujer de propósito. Tú vas a ir y vas a advertirle al hermano, a la hermana, al prójimo: esto dice el Señor, ten cuidado, y das y sueltas la palabra. Y entonces dice el Señor, tú quedas librado. Si la persona obedece o no obedece, ya será consecuencia de esa persona, mas tú estás librado. Pero si yo te doy la palabra y no lo cuentas y no la compartes y no la transmites el mensaje que yo te doy, está sobre ti su sangre, está sobre ti el pecado, la falta que él cometió. Y entonces es una gran responsabilidad que coloca en este capítulo 33, se llama el deber de la atalaya. Pero también el capítulo 33 muestra cómo Babilonia destruye el templo de Dios, cómo destruye el templo de Dios, y aquí es bien doloroso porque efectivamente así sucedió. En el capítulo 34 y 37 aparece lo que es el Mesías, el rey mesiánico prometido por Dios. En este capítulo, en el 34 al 37, Dios muestra la promesa del nuevo David, de ese linaje que iba a venir para poder reconciliar otra vez a su pueblo, para poder cambiar el corazón de las personas, para poder tener un pueblo transformado a través de él. Por eso se conoce como el rey Mesías o el linaje de David. Y hoy quiero también mencionarte que dice la palabra en ese capítulo 34, verso 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Eso es importante porque Jesús se presentó siempre como el buen pastor, se presentó siempre como Jesús, el que va a rescatar a la oveja perdida. Jesús
el que dice, mis ovejas conocen mi voz, yo soy su pastor. Entonces él siempre se presentó con esta imagen. Dice el verso 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y aquí habla del papel que va a hacer ese nuevo Mesías. Aquí va a ser el pastor, el que va a restaurar su pueblo. Vamos a ir entonces al capítulo 36, que también quisiera mencionarles, que habla acerca de la restauración futura de Israel. Y aquí empezamos a ver ya el mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Y dice la palabra, tu hijo, tu hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto. Y habla acerca de que el Señor va a labrar, el Señor va a sembrar, el Señor va a multiplicar, va a habilitar, va a reedificar las ruinas, va a multiplicar, va a hacer crecer, va a ser mayor bien, dice la palabra. Daré heredad y nunca más les matarán a sus hijos. Esa es una palabra de esperanza, es una palabra profética para el pueblo de Dios. Y dice el pasaje también en el verso 25. Yo esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Una de las cosas que Jesús vino a hacer es limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este es el capítulo 36, verso 26. Y dice la palabra entonces, y habitaréis en la tierra que te di a vuestros padres y a vosotros me seréis por pueblo. Habla acerca de que también llamará al trigo, lo va a multiplicar, lo va a limpiar, lo va a reedificar. Esta es restauración. Estamos en el año de la restauración, año 2025, el año en el que Dios dice, yo voy a quitar todo el oprobio, voy a quitar toda la iniquidad, voy a quitar todo pecado de tu familia y voy a volver a hacerlos de nuevo. Voy a quitar toda rebeldía de tus hijos. Voy a quitar todo vicio en el nombre de Jesús y voy a restaurar a mi pueblo. Voy a volverlo a mí. Voy a hacer que ellos vuelvan con un corazón de carne, que me amen, que me tengan a mí por prioridad, que yo pueda deleitarme en su corazón. Voy a limpiarlos, dice la palabra. Verso 35. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén, fortificadas y habitadas. Lo que era asolado ahora va a ser habitado, lo que era desierto ahora va a ser fortificado y ahora va a tener habitación, es decir, va a estar habitada. Esto es importante porque Dios siempre quiere restaurarnos, siempre quiere devolvernos, reconstruir en nosotros. Esto desde el lado espiritual, pero también puede ser desde el lado familiar, puede ser desde el lado profesional, incluso desde tu yo, desde adentro. Él quiere restaurar todo en ti, quiere mejorar todo en ti. Quizás hubo en el pasado un alejamiento, un enfriamiento, pero dice el Señor, yo voy a hacer que todos digan, aquí con Ania, la que estaba desolada, la que estaba perdida, ahora parece huerto del Edén, parece el paraíso, parece lo que Dios había prometido, ya es en ella. Y van a preguntar, ¿qué pasó aquí? Dice, todos dirán, todos van a ver qué pasó con lo que con lo mal que estaba, qué pasó con la dificultad que enfrentó. Y dice el Señor, yo soy el que voy a reedificarte, yo soy el que voy a restaurarte. Y entonces el capítulo 38 al 39 habla acerca de la esperanza hacia las naciones. Habla acerca de la victoria de Dios que va a tener sobre un personaje llamado Gog. Gog, que representa el reino antiguo y que se alió con 7 naciones. Este rey de Tiro y también Egipto viene a ser como un arquetipo de la rebelión y viene a levantarse como ese Goliat, como ese Gog que viene a pelear en contra del pueblo de Dios, pero Dios pelea contra él y lo destierra
y dice que representa la palabra profética aquí con un terremoto, con fuego, con enterrándolos y definitivamente lo destruye. Estos son símbolos de la lucha que hace Dios por nosotros, de rescatarnos de esas manos de ese enemigo. Del capítulo 40 al 48 vemos esa esperanza para todas las naciones. Vemos cómo hay una visión del nuevo templo. Ahora hay un nuevo templo. El templo aquel que había sido destruido, aquel que la gloria de Dios y la presencia se había ido de ese lugar. Ahora había una visión otra dada a Ezequiel, donde había un nuevo altar, un templo mejor, más grande, más hermoso, un nuevo altar del sacrificio, nuevos sacerdotes. El sacerdocio es hecho Trabajas. nuevo en Jesús. Dice, ya no es el Me quiebra sacerdocio la del pastillita esa. linaje de antes de los levitas, ahora es el sacerdocio por llamado. Ahora es el sacerdocio de Melquisedec, de la línea de Melquisedec, dice la palabra. Es decir, yo voy a restaurar hasta la forma de hacer sacerdocio. Yo te voy a hacer una sacerdotisa, pero con un linaje nuevo, con un llamado nuevo, con una sangre nueva. Y dice un sistema de adoración nuevo. También Ezequiel presenta aquí en este templo, no solo el templo es nuevo, no solo el altar es nuevo, no solo el sacerdocio es diferente, es un sistema distinto, sino que también la adoración es diferente, sino que también ese carruaje que había visto Ezequiel al principio de Dios, que se había alejado del templo, regresa ahora, regresa al nuevo templo. Esto para muchos, para algunos, significa o lo interpretan como va a ser el nuevo templo que se tiene que dar antes de la segunda venida de Jesucristo. Y esto es el templo que ellos creen que va a ser con esas dimensiones, tal y como lo describe Ezequiel. Pero otras corrientes más cristianas creen que a lo que se refiere es como todo lo demás que venía Ezequiel hablando a través de alegorías, es como un ejemplo de la transformación espiritual que Dios y Jesús, a través de Jesús, está haciendo. Un nuevo templo que eres tú, que es tu cuerpo, un nuevo templo que eres tú y que Él habita en ti, un nuevo altar, ya no se sacrifican ovejas, ya hubo un solo sacrificio que es Jesucristo. Ahora tú eres la que se sacrifica, es decir, la que se niega a sí misma, la que entrega su cuerpo vivo en sacrificio, dice, por amor a Dios. Además, un sistema de adoración nuevo, ya no es como antes, dice, ahora es una adoración en espíritu y en verdad. Por eso Jesús le aclara a la samaritana, ya no es adoración como antes, no es que vas a adorar aquí o allá, es que ahora vas a adorar al que conoces, es decir, ya ahora es en espíritu y en verdad. Entonces esto representa prácticamente la presencia de Dios en nosotros, el nuevo reino de Dios a través de Jesús. El nuevo reino mesiánico está representado aquí y así cierra Ezequiel este momento con esta buena nueva del nuevo templo. Del capítulo 47 al capítulo 48 vemos un arroyo y vemos para cerrar con broche de oro que en este templo nuevo sale de sus puertas un arroyo, un pequeño arroyo de agua que se va convirtiendo y cada vez que avanza se convierte en un rugiente río y que llega a un desierto. Y en ese desierto, que todo es sequedad, cuando ese río turbulento pasa, ahora todo cobra vida. El mar muerto ahora ya no es mar muerto, ahora es un mar con vida. Entonces representa ese momento en el que Jesús, a través de él, se vuelve ese río, va a poder dar vida otra vez a todo lo que estaba muerto. También en Ezequiel vemos lo que son ese mostrar de los huesos secos, esa imagen, esa visión que tiene Ezequiel, donde Dios le dice, profetiza, hijo de hombre, a los huesos secos. Y cuando él empieza a profetizar, un viento viene y dice la palabra que empiezan a recobrar vida los huesos secos. Esto habla de una nueva forma de vivir a través de Jesús,
de una forma de vida, de un nuevo mover espiritual, de un nivel diferente. Ya no vamos a estar con un espíritu seco, ya no vamos a estar con un espíritu muerto, sino ahora vamos a elevarnos a un nivel mayor de comunión con el Señor, de fe, de gloria con el Señor. Y con esto quiero terminar. La presencia dadora de vida. Terminamos viendo que la presencia de Dios en nuestras vidas a través de Jesús viene a darnos vida. Dice la palabra, yo he venido a darles vida, dijo Jesús, y vida en abundancia, vida eterna. Confíen en mí, dijo Jesús. Si no, yo no se los hubiera dicho. Yo vengo a prepararlos, vengo a darles una vida en abundancia. Así que yo quiero invitarte hoy, mujer de propósito, para que podamos ver a Jesús en los profetas, a que podamos ver a Jesús como la piedra angular de todo, como esa piedra en la que se sostiene toda nuestra fe, porque sin Jesús, sin la cruz, sin la resurrección de Jesús, nuestra fe sería una fe vana, una fe muerta, dice Pablo, de balde, sería una fe falsa, una fe que no tiene sostén, pero nosotros creemos en un Jesús que vino a dar su vida, que era 100% hombre, 100% Dios, que entregó su vida por ti y por mí, y que esa entrega de vida y esa resurrección de entre los muertos fue la que lo hizo victorioso sobre todo lo que podamos enfrentar. Yo no sé qué puedas estar enfrentando en esta ocasión, si cuestiones de salud, si cuestiones familiares, si cuestiones emocionales, si contigo es la situación, si cuestiones familiares o ministeriales. Pero hoy quiero decirte que si tú vas a la piedra angular, que si tú acudes a la verdadera puerta, a la verdadera vid, a la vid verdadera, y puedas unirte a Él, vas a poder dar frutos, vas a poder crecer, vas a poder cambiar desde adentro, poder transformar, ser transformada desde adentro a través de Jesucristo. Hoy quiero invitarte a que podamos ser ese nuevo templo que dice Ezequiel, ese nuevo templo más grande, más hermoso, más limpio, es decir, ser vasijas dignas que honran a la presencia de Dios en ti. Tú eres como una vasija, como ese templo que contiene ahora la presencia de Dios. Cuidémonos de esta manera, cuidemos nuestro templo, limpiémoslo, pongámoslo bonito para el Señor. Y eso se logra con un corazón limpio, un corazón de carne, dice Ezequiel, pero un corazón alineado a Dios, un corazón que viene a honrar al Señor, que lo ama verdaderamente y puedas ejercer ese sacerdocio por un llamado, ya no por linaje, sino por un llamado que Dios hoy te hace a ser esa mujer que es reina, sacerdotisa y profetiza del Señor en estos días, porque para esta hora te ha llamado el Señor. Y entonces podamos ser esas verdaderas adoradoras en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por la palabra que nos enseñas, que enriquece nuestra fe, que me hace conocerte más, que me hace amarte más, que nos hace disfrutar más de ese plan maravilloso, de saber que aunque hemos sido rebeldes, tú nos das la oportunidad a través de Jesús de reconciliarnos con Dios, de poder volver a esos tiempos del Edén, a esos tiempos de ser fructíferos, de ser hombres y mujeres en un nuevo nivel espiritual, ya no con sistemas viejos, ya no con sistemas creados por hombres, sino ahora conforme a tu palabra, conforme a la adoración que tú mereces, conforme a un corazón contrito y humillado, un corazón que se deja moldear por ti, que se deja transformar por ti. Te pedimos que seas ese río que sale del templo y que baña nuestra sequedad y que baña nuestro desierto, la prueba que estemos pasando, la dificultad que estemos pasando, las dudas que podamos estar pasando. Hoy se disipan, hoy se van, hoy se terminan, porque tu río nos llena tanto que empieza a fructificar, que nuestra fe es fuerte, que entonces convertimos lo que estaba muerto y ahora cobra vida en el nombre de Jesús. Declaramos esta palabra profética en nuestras vidas, la recibimos, la creemos y creemos, Señor, que cosas más grandes tendremos contigo si seguimos agarrados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me dio mucho gusto saludarlas y verlas a todas.
Les mando un fuerte abrazo. Desde ya les deseo un día de la mujer internacional, un Día Internacional de la Mujer lleno de muchas bendiciones, recordando que Dios hizo a la mujer con un propósito sumamente grande, hizo a la mujer con un diseño especial y con mucha capacidad para bendecir, y esto nos llena de mucha alegría. Recordando y conmemorando a muchas mujeres que hicieron historia, que pelearon por derechos, que se esforzaron por ganar lo que ahora nosotras disfrutamos. Honramos a esas mujeres que han sido luchadoras y que han creído en ellas hay un valor grande y hay una fortaleza muy grande. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.